Bueno, les vamos a presentar este libro, que es el libro Fractal de Pablo Lacroix. Tenemos aquí las dos versiones del libro. Una es la versión mexicana y la otra es la versión chilena. Pues para mí es como algo bien padre que estés aquí de nuevo. Voy a contar un poco cómo fue este trayecto también, que ahora de alguna manera se materializa en la publicación doble del libro, pero también con la presencia de Pablo Lacroix, que tiene mucho que ver con el asunto también como del trayecto mexicano, ¿no? Entonces, para resumir un poco, el año pasado hicimos un encuentro que se llamó Los Lenguajes Alienígenas, y que a su vez nosotros lo retomamos como un pretexto también para lanzarnos al Festival de Navachiste, que ya conocíamos un equipo, ¿no? Y invitar a nuestros amigos también, ¿no? Varios de los cuales están aquí también presentes, artistas, y entonces hicimos toda una experiencia así bien, no sé, como extravagante, interplanetaria, en un lugar muy especial que es ahí en el norte del país, en Sinaloa, en la bahía de Navachiste, ¿no? Que es un lugar además que es único, es mágico, y que yo siento que esto es como lo importante, que extiende también como sus brazos hacia los otros lugares de la gente que llega a ese lugar específico. Entonces uno de esos, en este caso fue Pablo, que además participó en el concurso interamericano de poesía que se celebra cada año ahí en la bahía de Navachiste, dentro del marco del festival, y que tiene la particularidad que además a mí me parece muy padre, que es como que la única manera de concursar es que tú vayas hasta allá y entregues tu poemario, y durante esa semana es que se ejerce como el veredicto, se evalúa todo, y entonces el premio pues consiste en la publicación del libro, y además bueno, eran 2 cartones de caguamas. Ahora también fue 2 cartones de caguamas. Entonces, bueno, digamos que tiene un premio inestimable también en el contexto, ¿no? Que mejor en la playa. Entonces, bueno, ese fue el año pasado. Pablo resultó ganador con este libro que estamos aquí ahorita presentando, que es el libro de Fractal. En esa ocasión a mí me tocó ser parte del jurado. Entonces, dentro de las propuestas, ¿no? que estuvimos viendo, creo que algo que nos gustó mucho del libro de Pablo tenía que ver con lo interesante del tema, que sí es un tema que tiene que ver con un tema científico, con un tema geométrico, pero no solo lo interesante del tema, sino también el reto del tema, ¿no? ¿Cuál es el reto en abordar ese tema también como desde una perspectiva poética, y que creo que al final de cuentas termina siendo también el mismo reto con que, por ejemplo, las matemáticas o la ciencia también abordan esos problemas, porque al final de cuentas estamos aquí hablando como de una labor creativa que tiene menos que ver con los tecnicismos, y sí tiene que ver mucho como con una capacidad de ir cristalizando una serie de abstracciones, una serie de imaginaciones, una serie de alucinaciones y de sueños en torno a algo que se convierte en algo casi obsesivo, creo yo. Entonces para mí eso es como algo muy padre como de este libro del Fractal, y precisamente por esta cuestión, ¿no? Que ya muchos de ustedes conocerán, ¿no? Que es la de la geometría de los fractales, ¿no? Que además tienen como toda una particularidad, y que tienen un desarrollo que a pesar de que se encuentra presente en la naturaleza en muchas formas, es recién contemporáneo, diríamos de alguna manera, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión que de alguna manera es muy vigente, pero me gusta mucho cómo la aborda, porque también creo que uno de los grandes logros del libro de Pablo es también llevarlo más allá de simplemente lo estético o simplemente del ámbito de la belleza, porque hay algo monstruoso también en la imagen de lo fractal. Hay una maquinaria
que no solamente es la fractalidad de la naturaleza, también es la fractalidad con que se configura el poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos aquí hablando de diferentes fractalidades, una de las cuales es en la que vivimos, por decirlo de algún modo. Entonces, yo quería escribir algo muy largo, pero nada más quiero recalcar algunas cositas, así como a modo muy rápido del libro de Pablo, ¿no? Y además, pues, como siempre, pues aquí agradecer como la presencia de estas propuestas tan padres, y que creo que refrescan mucho algo que tiene que ver no solamente con la poesía, sino tiene que ver como con una dimensión intermedia. Entonces es como a propósito de la dimensión 2.5, ¿no? Nosotros al hablar de los fractales hablamos también de dimensiones que son intermedias, ¿no? Hablamos de que un fractal existe, por ejemplo, existe como un desplegado del infinito dentro de algo contenido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el trayecto del punto A al punto B, ¿no? Una línea, y esa línea la divido en 3, y la parte del medio, digamos el segundo tercio, ahí trazo lo que podría ser la silueta de un triángulo, ¿no? Ahí empieza de alguna manera la cuestión del fractal, porque luego este trazado que yo hice de un lado equilátero que está inserto en esa línea, a su vez se convierte en una nueva línea, ¿no? Que puedo dividir en 3 y cuya parte del medio puedo volver a trazar un triángulo. Entonces los fractales existen, son un desafío también lógico a cómo pensamos nosotros las dimensiones, ¿no? Y bueno, esta es la imagen que les decía, ¿no? De la línea y del triángulo y de cómo se va configurando el fractal. Bueno, si no la ven luego ya lo podrán ver. O la paso si quieren. Se llama, esta es una línea de Boncoche. Y luego también tenemos, por ejemplo, que esta es otra imagen también de un fractal tridimensional, ¿no? Que se llama la esponja de Menger. Entonces, digamos, es una suerte de paradoja porque es una figura que es un volumen, ¿no? Pero conforme estos huecos que terminan siendo el fractal la van horadando, entonces se va perdiendo volumen. Pero a la medida que se pierde volumen, también se gana superficie, porque va apareciendo nuevas y nuevas superficies que tienden al infinito, ¿no? Se convierte en una esponja. Entonces por eso es que en realidad esta figura está en una dimensión que no es ni la segunda dimensión ni la tercera dimensión, sino una dimensión 2.7, ¿no? Entonces me imagino que hay una explicación matemática muy padre para desarrollarlo, pero a mí en este caso me interesa también lo que esto involucra a un nivel como de pensamiento, de configuraciones y de constructos, ¿no? Entonces creo que el libro de Pablo nos hace poseer una magia a la poesía al incurrir en los campos científicos, que se despuebla del trabajo rudimentario para entrar de lleno al pensamiento abstracto, imaginativo y en el fondo también metafórico, en que lo fractal es metáfora de una compleja máquina que podríamos decir vive y se organiza en las interdimensionalidades. Es el suceso, digamos, el descubrimiento o nombramiento, en el que incluso, algo muy interesante del libro, es que incluso el propio descubrimiento de fractales por Benoit Mandelbrot termina inserto dentro de esa maquinaria, termina siendo un engranaje más de esa máquina que es mucho más compleja y mucho más monstruosa, porque al final también lo que nos está proponiendo Pablo aquí es que hay una monstruosidad en esa figura del fractal, y que yo siento y lo relaciono mucho que tiene que ver con la exploración que también había desarrollado en su libro anterior, que es el del golem. Entonces al final nuestra imagen del golem también es la imagen del fractal, ¿no? Entonces continúo aquí un poco como preguntándome por cuál es este enigma
que nos propone el texto. ¿Es esto poesía o es acaso el inicio de un tratado? Y es porque el libro mismo sabe que no es ni lo uno ni lo otro. Es un lenguaje intermediario que cruza por el pensamiento y la afección, una afección que escapa de la banalización del lenguaje fractal solamente dado por su belleza o una nueva belleza que es cierto como un nuevo paradigma de la arquitectura y de las formas geométricas, pero más allá de eso, la afección que hace sentir el fractal es de alta monstruosidad, el rebalse de imposibilidad de que los contenidos sean los continentes. Es como si el fractal diera la llave, la clave del golem. Es por ese libro anterior de Pablo que entonces conozco parte de esta maravilla de investigar las razones fractales, fraccionarias, de esa monstruosidad que representa para nosotros el infinito. Si al caso el golem sea lo que nos da una idea, una imagen, también nos da un miedo certero de lo que representa el infinito llevado al horizonte humano, la incapacidad del cuerpo, pero que a su vez no es menos cierto que la realidad del cuerpo. Nosotros también somos seres fractales, nuestros dedos también se proyectan más allá de lo que vemos, se proyectan en una fractalidad de dedos. Al final de cuentas, nosotros podríamos preguntarnos si realmente tocamos las cosas cuando las tocamos, o más bien estamos suponiendo, ¿no?, que las tocamos, porque una de las cualidades de los fractales es también que no tienen una tangente. Entonces, ahí también entra como este escudriñe, ¿no?, que tiene que ver con un pensamiento creativo de la ciencia y de la literatura. Entonces yo no creo que se pueda entender solamente este libro desde lo subjetivo al objetivo, sino desde el exterior, un exterior que no deja de ser una inmanencia también. Nunca hemos salido entre el 0 y el 1 y solo hemos comprobado que el conjunto de Cantor es el verdadero infinito, lo partitivo, lo múltiple que es dado en el umbral de ondas. Entonces hay aquí un problema que nos presenta y que se desarrolla a lo largo de todo el libro, que es el problema de lo homogéneo y que es el problema de este algoritmo monstruoso que también se representa a través del poder, de la imagen del poder. La imagen del poder también es fractal. Entonces, es un fractal que además está como entrampado en ocultar su dimensión fractal, porque si nosotros observamos cómo el poder se configura también como una piel que nos invade, entonces vemos también cómo ese poder entra tanto por la boca como por los pulmones, como por todos los orificios del cuerpo, ¿no? Esa es también como la imagen de esta fractalidad, de este poder llevado a la fractalidad, ¿no? El libro dice constantemente, qué curiosa parece la imagen del fractal, no tiene intención de proyectar el escape y sobre nosotros y sobre otros. La imagen fractal se reitera como un camino que pinta la silueta de los hombres y obliga en definitiva a observar cada línea impregnada en la ruta para así observarse, sentirse reflejo, reconocerse en lo blanco. Así como el amor de las moléculas, la imagen fractal apela a su producción, pero esta vez solo por mitosis, esta vez solo por repetición y engaño, porque el gran engaño de la imagen fractal es figurarnos diferencia, otorgarnos libertades, posibilidades y garantías que terminan siendo una meiosis falsa, ese espejismo que nace de la primera molécula y termina en la última, donde nunca va a terminar, para así dar empuje a lo que hace tanto comenzó el llamado amor de las moléculas. Entonces, como observamos, el libro ahonda gran parte de su contenido en este problema, y otro problema aparte del poder es el problema del tiempo, ¿no? Yo creo que gira entre esas dos fractalidades, ¿no? Porque también hay una parte que habla de los relojes y de estos relojes que suenan eternamente, ¿no? Entonces, al final hace falta también entender esta naturaleza que no proyecta un escape. Eso es como lo complicado, como quizás lo maravilloso también como del libro, ¿no? Que nos plantea un problema de realidad, un problema de la realidad en la que estamos nosotros ahorita inmersos y que nos corresponde muchísimo, porque al final de cuentas los fractales son organismos vivos, son imágenes de repliegues, pero esos organismos vivos también son
organismos que corresponden a la vida de ciertos mecanismos de control y de poder. Por ejemplo, yo pienso mucho en la imagen del fractal como en la imagen de estas higueras que crecen alrededor del árbol, ¿no? Y que lo van de alguna manera abrazando y lo van consumiendo hasta que del árbol no queda sino el hueco, ¿no? Entonces surge un nuevo árbol. Y más o menos así es también como yo creo que ocurre este vaciamiento metálico de los fractales, no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro, porque entonces también estamos hablando que lo fractal sucede a un nivel de pensamiento sináptico cerebral, en el que esta higuera también es el desarrollo de una inteligencia artificial que de alguna manera viene a suplantar las propias conexiones orgánicas con sus propias contradicciones y sus propias malograciones orgánicas del cerebro por una inteligencia de silicio, de chip. Y ahí ya hay también esta figura de fractal. Entonces yo creo que es algo completamente alucinante y maravilloso como pensar en los crecimientos de estos cristales. Y yo creo que precisamente ahí hay una labor muy padre de Pablo como investigador, casi yo diría, casi como lo que podría ser como el sueño de un científico, ¿no? Como alucinando con investigar un tema, ¿no? Que no tiene que ver con las cuestiones técnicas del problema, sino tiene que ver en qué medida tengo yo que ensamblar esas partes a través de una nueva configuración. ¿Cuál es la vida que se esconde en los pliegues de esto? Y yo siento que a través de ahí el lenguaje tiene mucho que aportar y mucho que entrometerse en otros campos. Por eso yo creo que es un libro en el que la poesía extiende una contaminación hacia otros lenguajes y se deja contaminar por esos otros lenguajes. Entonces para mí me parece ese desarrollo maravilloso y además, bueno, ustedes lo pueden ver, incluso hay un acompañamiento muy padre, que es un acompañamiento de esta Andrea Cox, de Constanza Cox, ¿no? Que además creo que termina siendo también como parte como de este desarrollo también como de diagramas y de pensamientos de los fractales. Entonces, bueno, eso era algo que yo quería comentarles como mi fascinación con el tema, con la fascinación de que la poesía puede hacer este tipo de propuestas, que creo que además se salen del marco de muchas de las cosas demasiado romanticonas y que solamente repiten lo mismo. Entonces creo que aquí hay mucho que investigar y que ir desbrozando en temas que no solamente son poéticos, son políticos, son éticos y que tienen que ver además, curiosamente, también con una manera de desplazarse que ha llevado a que Pablo esté aquí ahora y que también significa que, creo yo, desde mi lectura, que a pesar de que existe este problema, sí hay o podría haber otra manera de salir como de este organismo, ¿no? Ese es como el dilema que yo creo que se nos presenta ahorita, ¿no? Cómo salir simplemente como de esa monstruosidad, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que más o menos quería introducir y bueno, ahora les dejo con Pablo también para que escuchen toda la parte poética y lo que nos quiera comentar.